Bueno, hoy día estamos con el almirante Miguel Ángel Vergara Villalobos. Él fue comandante en jefe de la Armada, un gran almirante de la Mar Océano. Muchas gracias. Muy apreciado por todos nosotros. Además, él tiene un doctorado en filosofía en la Universidad de Navarra, entiendo. Y ahora está estudiando teología en la Universidad Católica. Es un hombre que además de gran marino es un sabio y un hombre que permanentemente investiga sobre cuestiones de mucho interés para todos nosotros. Y hoy día, mi almirante, queríamos partir este primer bloque preguntándole un poco sobre el origen de su vocación naval, su familia, cómo se interesa por entrar a la escuela naval y qué le pasó ahí, su viaje a la Esmeralda, en fin. Cuéntenos sobre eso. Mire, la verdad que yo debería decir que vi el mar y me estremecí y sentí una vocación, pero no fue así. Mi padre fue oficial de Carabineros, fallecido por supuesto. Entonces yo viví en Santiago, después viví un tiempo en Traiguén, viví un tiempo en Melipilla, por los traslados de mi padre. O sea, yo nunca tuve una cercanía muy próxima al mar. Pero por allá por el año 60 o 59, 60 creo, mi hermano mayor ingresó a la escuela naval. Y ahí fue la primera vez que a mí se me abrió un mundo que existía. Me gustó la carrera, el uniforme. Mi hermano sí no alcanzó a estar un año en la escuela naval y posteriormente se retiró. Y él ingresó después a Carabineros, siguiendo los pasos de mi padre. Perfecto. Entonces de ahí me nació una inquietud. Y terminado mis humanidades, yo podría haber entrado en ese tiempo con tercero humanidades, pero yo seguí estudiando, pero siempre quedé con el bichito de la escuela naval. Y posteriormente, cuando egresé de sexto año de humanidades, postulé a la escuela naval. Tan tarde como eso en esa época. Tan tarde como eso. Pero como era un alumno medianamente aventajado, yo estaba bastante adelantado en los cursos. Incluso en una época, cuando estábamos en Traiguén, en aquel entonces era más fácil hacerlo, yo me salté un curso. Entonces yo tenía 15 años, estaba en sexto humanidades. Qué extraordinario. Así que me alcanzó justo, pero no para primer año. Entonces, cuando yo postulé, dijeron, mire, está marginal para el primer año y este joven tiene suficiente preparación. La escuela naval sugirió que yo postulara directamente a segundo año. Que en ese tiempo se podía. Hoy no, o entra primero o no. Entonces yo entré a segundo año, o sea, me integré a un curso segundo año. Ese año entramos 5 personas, segundo año. A segundo año. De los cuales el único que pasó de curso fui yo y el único que llegó a almirante fui yo. El resto fue quedando en el camino. 2 egresaron, 2 se retiraron y yo que llegué a almirante. Pero no creo que es una buena experiencia ingresar a segundo año cuando ya está este curso armado, están los amigos hechos y uno entra a un mundo que está caminando ya. Y sobre todo que en la escuela naval, sobre todo en ese tiempo, y yo creo que ahora también. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando yo ingresé el año 62 al curso, mi promoción es 61. Y nosotros egresamos, yo me gradué como oficial, como guardiamarina, a fines del año 65. Entonces yo no soy muy amistoso, muy sociable, no conocía a nadie, venía a Santiago, no tenía ninguna relación con la gente de Valparaíso. De amistad con la gente. Entonces la verdad que no es un proceso fácil de integración, así que yo no lo recomiendo, yo creo que es mejor entrar desde un principio. Ese fue mi ingreso. ¿Y cómo fue su experiencia, no sé, en la Esmeralda, después como joven oficial en la Armada? Bueno, en ese tiempo, en esa época. Claro, en ese tiempo fue realmente el viaje, hay viajes mejores que otros. A nosotros nos tocó un viaje excelente, hicimos el viaje en el año 65. En ese tiempo la gente no salía, los chilenos no salían mucho al extranjero. Hoy día los aeropuertos están llenos. Es normal. Es muy raro en esa época. El año 65, yo con 20, 21 años, ir a extranjero, nosotros fuimos a Inglaterra, a Dinamarca, a Suecia, a España, a Francia. Entonces fue un viaje sensacional. Qué extraordinario. Conocimos, por lo menos a mí se me abrieron los ojos de un mundo distinto. A esa edad, 21 años, 20 años. Y como le digo, nosotros vivíamos muy cerrados, éramos muy isleños. Entonces fue una experiencia muy intensa, muy bonita, no solo para mí, para todos mis compañeros de curso. Pasando por el Pacífico, por el Canal de Panamá. También una experiencia bonita, atravesar el Canal de Panamá y cruzar el Océano Atlántico, que nos demoramos, creo que 26 días, porque eso se hacía toda la vela, así que nos demoramos 26 días en cruzar desde el Canal de Panamá hasta Brest, recalamos en Brest, en Francia, así que fue una experiencia muy interesante. El año 65 había salido Eduardo Frei. Exacto. Y bueno, había un temor de que saliera Allende en esa época, pero no sé, empezaron Monacena
serie de problemas. Las Fuerzas Armadas fueron muy postergadas en el gobierno de Frey, ¿o me equivoco yo? En ese tiempo estoy hablando, no, en ese tiempo los sueldos de las Fuerzas Armadas eran bastante bajos, yo diría casi miserables. Y me acuerdo que estoy hablando ya como era subteniente, hubo algunas inquietudes. Ya en esa época se produjo el caso del motín del general Bió, que claro, 69. Se amotinó en el Tacna. Claro. Yo tengo un hermano que era oficial retiro oficial de ejército, y él estaba precisamente en el Tacna cuando se produjo esto, así que lo conozco bien ese caso. Su hermano fue alumno mío en un máster en Relaciones Internacionales, y fue excelente alumno, extraordinario. Bueno. Yo me acuerdo muy bien de él por eso. Bueno, sí. Coronel de ejército. Sí, coronel de ejército, claro. Él es ingeniero politécnico en armamento. Sí. Bueno, lo de Bió yo creo que fue un quiebre, límite, porque había problemas de uniforme, había problemas de alimentación, había problemas de armamento. De entrenamiento, de medios, de todo. No había recursos de entrenamiento. No había ninguna cosa. Entonces, realmente, yo creo que, no creo, sino que definitivamente el gobierno del presidente Eduardo Frei, con todas las cosas positivas que puede haber hecho en otros ámbitos, no me estoy metiendo en eso, pero desde el punto de vista de la defensa, de la Fuerza Armada, fue un pésimo gobierno. Lo que yo recuerdo también en esa época, la rotación que había de comandante jefe. Creo, si mal no recuerdo, nosotros tuvimos 4 o 5 comandantes jefes en un periodo de 6 años. Entonces, la verdad que no tengo buenos recuerdos. Y yo como oficial joven estaba a bordo de un crucero, nosotros reclamábamos bastante por las necesidades que... ¿Usted estaba en el Prato, en los Higgins? Yo estuve en los dos. Yo cuando ingresé, ingresé a la escuadra. La escuadra tiene un estado mayor, y dentro de ese estado mayor estaba yo como subteniente. ¿Y qué especialidad tuvo usted después? Yo soy ingeniero electrónico. Ah, qué interesante. Ingeniero electrónico. Mira, claro. Qué interesante. Claro. Y como oficial ese periodo, bueno, la cuestión de Bió yo creo que fue clave, porque hizo reaccionar obligatoriamente al gobierno. Me acuerdo que incluso se planteó la modernización en ese momento de las 2 fragatas Williams y las 2 fragatas, y se compraron las 2 Leander, exactamente, ¿no? A raíz de eso llegaron las 2 fragatas, se remodelaron, refaccionaron los destructores Williams y Guerrero, y llegaron 2 fragatas con el correr del tiempo. Claro. Eso fue lo que le dio el impulso a estos proyectos. Sí. Incluso las fragatas Conde y Lynch llegaron después del traspaso del gobierno de Allende al gobierno militar. Sí, después. Y fueron muy decisivas para poder mantener un cierto equilibrio en el periodo del gobierno militar, porque el gobierno militar, la crisis económica de Chile era tan grande y hubo que reconstruir un país que estaba en el suelo, ¿no? Y no solo eso, la llegada de las fragatas, y antes, cuando llegaron los cruceros, el Prat y los Higgins en el año 52, produce verdaderas revoluciones tecnológicas y de organización en la Marina, porque viene con una mentalidad distinta. Y cuando llegaron las fragatas del año mediados de los 70, también venían los oficiales con una instrucción distinta, una mirada distinta, equipos distintos. Entonces produce, la verdad, comprar buques nuevos, no solo comprar el buque nuevo, sino que produce una revolución tecnológica y una revolución en el mismo entrenamiento de la fuerza. Es muy importante la adquisición de buques. Bueno, además de los cruceros, usted fue comandante de la Condel, ¿no? Sí, de la fragata Condel. Fragata Leander misilera. Las nuevas fragatas Leander, exacto, que ya incluso después le pusieron misiles Exocet. Exactamente. Sí. Bueno, esa venía con misiles Exocet. Venían en la popa y después, claro, cambiaron, claro. A los que le pusieron misiles Exocet fue al William y Riero, que no tenían. Ya, sí. Muy bien. Y después fui comandante del destructor misilero Plata también. Ah, perfecto. Sí, así que tuve 2 años de mando en buque de la escuadra. Yo tuve, un destructor tipo County. Yo tuve 18 años embarcado. Qué en distintas unidades de la escuadra, que es una buena marca dentro de la Marina, digamos. Claro. Qué importante. Claro. Y eso se debía en parte a mi especialidad. Yo como ingeniero electrónico, los ingenieros electrónicos en ese tiempo, y yo creo que todavía, éramos una necesidad escasa. Entonces estábamos mucho embarcados por mantenimiento de los buques, del equipo electrónico. Y después usted llega al almirante, fue comandante en jefe de la escuadra, entre otras cosas, y más tarde comandante en jefe de la Armada. Usted como comandante en jefe de la Armada le tocó modernizaciones muy bruscas, recibí las fragatas holandesas, entiendo, ¿no? Sí, la verdad que me tocó, cuando yo asumí, estaba caminando, que había partido de la Almirante Arancibia con el proceso del proyecto Tridente, que era la renovación de los buques de la escuadra. Con la posibilidad de construirlo en Chile. Exacto. Estábamos en un proceso de que todos los buques simultáneamente, no debía haber pasado, pero pasó, simultáneamente estaban cumpliendo cerca de 35, 40 años de vida. Entonces, simultáneamente había que renovar 8 o 10 buques de inmediato. Entonces, la Almirante Arancibia, previendo esto, partió con el proyecto Tridente.
Y el proyecto Tridente inicialmente era, bueno, soñábamos con construir 8 unidades, pero después, claro, el problema financiero lo redujimos a 4. Y ese era el proyecto Tridente. El proyecto Tridente era construir 4 fragatas en Chile, de las cuales la primera se construiría con apoyo del astillero ganador de la licitación y las otras 3 las construiríamos nosotros en ASMAR. Me acuerdo que ganaron la MECO 200 alemana. Esa era, ¿no? Blue Moon Foss. Exactamente. Sí. Pero cuando yo recién asumido, llevaba 6 meses, en diciembre del 2001, el presidente Lago estimó que no era conveniente la construcción, no por problemas técnicos, sino por problemas esencialmente financieros, porque efectivamente comprometía el presupuesto de la Marina por varios años y además estábamos en ese periodo cancelando todavía las varias cuotas que nos quedaban pendientes de los submarinos Scorpene. Entonces, ahí salió un comunicado en diciembre del 2001 donde dice que por problemas financieros el gobierno estima conveniente postergar y quedamos en cero, y yo tuve como comandante en jefe buscar una alternativa, el plan B, digamos, que no fue fácil, fue un proceso... Interesante. Fíjese que yo le voy a contar una cosa curiosa. Nosotros en un nivel académico, sin contacto con usted en la Armada, peleamos mucho en contra de esta decisión de no construir las 4 MECO y urgimos al gobierno a una alternativa. Yo tenía un sobrino que era ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker Prieto, demócrata cristiano. Yo no soy demócrata cristiano, así que no nos entendíamos siempre bien, pero como pariente conversábamos sobre estas cosas y él como ministro lo hizo bastante bien. Sí. Yo le he cuestionado cosas en su línea política, pero como ministro de Relaciones Exteriores lo hizo bastante bien y él comprendió la necesidad de reemplazar la escuadra, porque el ministro de Hacienda se oponía muchísimo en esa época. Y finalmente a mí me tocó a través de él tener contacto con el presidente Lago y a través del Instituto Chileno de Análisis Estratégico Social, que en esa época era una organización media secreta, no pública como ahora. Nosotros actuábamos a un nivel muy reservado. Tuvimos una serie de cartas que le mandamos al presidente argumentando de la necesidad fundamental de tener esto, y él nos acogió, y nos acogió no solo con la escuadra, sino que nos acogió también con los aviones de la Fuerza Aérea y los Leopard 2 y los Marder después del ejército. Y en un momento dado me acuerdo que mi sobrino me contaba que en el gabinete hubo una reunión, entonces dice, bueno, presidente, finalmente, ¿qué ha decidido usted? ¿Que vamos a parar todo esto? ¿Se va a comprar algo? Entonces Lagos les contestó a todos los ministros, dijo, se compra todo. Perdón, presidente, se compra todo. Efectivamente, yo debo reconocer que el presidente Lago, independientemente que con motivo tal vez justificado, canceló el proyecto Tridente, tenía una visión de Estado. Y gracias a él, en su periodo, que fue el periodo que coincidió con mi periodo de mando, la Marina compró 8 fragatas, que yo creo que eso no ocurría del gobierno del almirante Montt desde entonces. O sea, difícilmente otro gobierno va a tener esa capacidad de decidir y comprar en un periodo 8 unidades de combate. Ya habíamos comprado la Williams, ¿no es cierto? Ya habíamos comprado antes la Williams. No, el tipo 22. La Williams, la fragata... Ah, ¿se lo compró usted? Sí. Ah, mire. Yo soy el gestor de los 8 buques. Qué bien, muy bien. Partimos con precisamente ese fue el proyecto Puente, porque cuando murió el proyecto Tridente, después de algunas negociaciones y conversaciones con el presidente Lago, llegamos a un nuevo proyecto, y ese proyecto consideraba construir buques nuevos y comprar buques usados. Entonces los buques usados pasaron a ser el proyecto Puente, y el Puente 1 fue la adquisición de la fragata tipo 22, la Williams. La Williams 22. Después vino el proyecto Puente 2, que fueron las 4 fragatas. Las 4 fragatas holandesas. Las L y las M. Claro, y después vino el Puente 3, que fue las fragatas 23. Eso fue extraordinario. Claro, eso fue extraordinario. Se dio canasta limpia, como decíamos. Claro. Y entonces con esos tres puentes ya no era necesario el proyecto Fragata, que era el proyecto de construcción buque en Chile. Entonces cuando aparecieron las fragatas holandesas, el Puente 2, se decidió cancelar el proyecto Fragata, que era el que estaba reemplazando al proyecto Tridente para construir buque en Chile. Ahora, nuevamente, yo creo que es interesante la idea. El almirante Leiva, el actual comandante en jefe, ha relanzado nuevamente, a mí me parece muy interesante, la idea de construir buques en Chile. En Chile, claro. Está en ese proceso, hizo una presentación para el lanzamiento del mes del mar,
la Universidad Católica presentó una suerte de preproyecto donde parece factible económica, financieramente y sobre todo tecnológicamente. Así que es una buena idea. Ahora esto está recién partiendo, necesita evidentemente el apoyo político, que la ciudadanía comprenda la importancia, porque esto no es solamente construir buques, sino que es un desafío del país, tecnológico, de mano de obra, de un montón de gente. O sea, es un proyecto de gran envergadura. Ojalá que siga adelante. Es una cadena industrial y tecnológica. Sin duda. Sería un salto grande de Chile completo, no solo en la marina. Bueno, ya hay una experiencia positiva con la construcción de los 4 PB, con los buques de investigación científica, ahora el rompehielo. Exacto, yo no tengo duda que ANMAR está capacitado. Tenemos este buque hidrográfico que tiene alta tecnología, estamos construyendo el rompehielo, hemos construido los 4 patrulleros de zona marítima y yo creo que necesitamos 2 más. La Marina ojalá tuviera 6 patrulleros de zona marítima para tener en todas partes. Ojalá tuviera, desde mi punto de vista, un patrullero de zona marítima con base permanente en Isla Pascua, en Rapa Nui, porque precisamente nuestra proyección es marítima, para allá de ahí nosotros. Ahora eso no es sencillo, porque no solo llevar el buque, hay que toda una logística. Qué buen punto. Ahora se está discutiendo que después de estos 4 PB quisieran hacer 2 corbetas de combate con un rediseño y dándole capacidad de combate superficie, antisubmarino, antiaéreo y bueno, un buque de 2.000 toneladas. Claro, es un proyecto, pero yo creo que como intermedio para llegar a la fragata. Lo que yo tengo entendido es que el almirante Leiva por el momento está orientado a construir fragatas. Perfecto. Concentrarse en eso. Enfrascarse en la fragata, que es el tamaño buque ideal que nosotros necesitamos. Ese es el tamaño que necesitamos, 4.000, 4.500 toneladas. Y ahora viene esta modernización tan extraordinaria de las fragatas tipo 23, con los nuevos misiles antiaéreos, antimisiles, los Siceptos, con un nuevo radar de 4 dimensiones, de superficie, incluso el domo arriba, y con, no sé, una nueva transformación de la 6C. Bueno, nosotros también, cuando digo nosotros, yo estoy retirado allá hace 14 años, pero entiendo que la Marina también está interesada en ver este mercado, particularmente con los ingleses, que tenemos una relación de hace tantos años, porque este proyecto de construcción, hasta donde yo me he informado, este proyecto de construcción de fragata en Chile, si es que eventualmente sigue adelante y tiene el beneplácito político, evidentemente no es instantáneo. O sea, necesitamos nuevamente una suerte de proyecto puente, o sea, que un intermedio, y en ese intermedio sería sensacional tener un par de fragatas 23 adicionales con las nuevas tecnologías. Y subir a 5. Sin duda. Y probablemente construir un par de buques o 3 buques, 3 fragatas. Claro, en Chile, y mientras tanto dar de baja algunas de las unidades que están llegando ya a los 40, 30 años de ellas. Claro. Bueno, las L aparentemente se van a dar de baja a los 3 o 4 años próximos. Yo creo que las primeras que tienen que darse baja no más allá de 3 o 4 años son las L, que son lo que dan fundamentalmente defensa antiaérea a la área. Esas son las más viejas. Con los misiles estándar. Exacto. Bueno, y están las fragatas M, que ya se han modernizado en algunos aspectos, hay planes para seguir modernizándolas, se les colocó un misil antibuque de largo alcance, el MM-40 Block 3, así es que esas tienen una proyección de otros 10, 15 años aparentemente. Sin duda. Y la urgencia sería con las L, y probablemente el tipo 22 también. El problema es cómo reemplazar estos buques que van caminando todo, igual como se nos presentó hace 20 años atrás, van caminando todo a la obsolescencia. Entonces, el almirante Leiva está muy bien enfocado en el sentido que no quiere que eso ocurra y ya está preveyendo cómo ir reemplazando esos buques. Ahora, sí, yo debo reconocer que la Marina de Chile en este momento está en un excelente pie. Yo creo que tenemos una Marina de primer nivel, a nivel sudamericano, sin ninguna duda. Pero junto con eso debo manifestar mis aprensiones sobre el futuro, no solo por el reemplazo de los buques, sino también por el mantenimiento, el entrenamiento, y a mí me produce muchas aprensiones lo que se está discutiendo sobre la ley del cobre. La ley del cobre a la Fuerza Armada le ha permitido tener un pie de eficiencia, de capacidades que nunca había tenido. O sea, nosotros enfrentamos conflictos, por ejemplo, Laguna del Desierto, el Lote Snipe e incluso el mismo 78, en condiciones realmente paupérrimas. Claro. Y yo me temo, lamentablemente, que se pueda volver a eso. Depende de cómo salga la ley del cobre. Claro. Si la ley del cobre sale sin ningún piso o sale sin ninguna posibilidad de tener presupuestos plurianuales, de comprometerse a largo plazo, evidentemente vamos a ir detrás. Bueno, en nuestros estudios en el instituto hemos determinado que todas esas crisis eran producto de que percibían los argentinos, los peruanos, percibían la debilidad relativa de Chile y por eso se atrevieron a amenazarnos de esa forma y estuvieron a punto de llevar una guerra, incluso una guerra triple en un momento dado.
y nosotros nos salvamos casi por milagro, pero para que nunca más vuelva a ocurrir eso, para que vuelva la estabilidad que hemos tenido ahora último, tenemos que tener estas capacidades superiores, si no el país no va a ser viable en el siglo XXI y no va a ser el país ganador que ha sido siempre y que afortunadamente en el siglo XX nos salvamos de no tener ninguna crisis. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero me temo que no todo el mundo, particularmente muchos políticos, no tiene esa conciencia. No tiene esta visión de largo plazo. Esta es como el seguro del auto. O sea, claro, si yo tengo un accidente, oye, qué bueno, lo tengo asegurado. Pero mientras no lo tenga el accidente, uno dice, chuta, estoy perdiendo plata. Que esto es lo mismo. O sea, la disuasión tiene un costo, pero por eso hemos tenido más de 100 años paz. Lo que usted decía, cuando tuvimos el crucero La Torre, entonces del año 40 y tanto hasta el superdreno, claro. No tuvimos ningún conflicto con ningún país con Argentina. Claro. Se dio de baja el crucero, el acosado La Torre y empezaron los conflictos. Empezó Snipe y otros, claro, sí. Terminamos el primer bloque y después vamos a pasar a un segundo bloque. ¿Cómo no?